Hola, mi nombre es Juan José Martínez Canul. Ya les voy a pensar que es el decodificador. Bueno, este es un dispositivo que acepta una entrada digital codificada en binario y activa una salida. Este dispositivo tiene varias salidas y se activará aquella que establezca el código aplicado a la entrada. Con un código de n bits, se pueden encontrar 2n posibles combinaciones. Existen tres tipos de decodificadores principales. El primero es decodificadores binarios básicos, el segundo decodificador BCD a decimal, el tercero decodificadores BCD a 7 segmentos. Hola, yo soy Moisés Cabrera y voy a explicar el funcionamiento del multiplexor. Bueno, como sabemos es un circuito combinacional y aquí tenemos el circuito hecho que tiene la resistencia porque estamos utilizando los LEDs porque pues sabemos que los LEDs para que no se puedan fundir o algo. Tiene los 5 volts y al estar esto cerrado, lo que dice ahí por la tecla A, pues hace que pase ahora sí que la señal y tomamos los ceros y unos como conocemos y como están viendo en la tabla que aparece ahí. Al momento de, por ejemplo, ahorita que están todos en cero, digo todos en uno, que ahorita todos tienen uno, que es los que están hacia arriba, vemos que se enciende el último LED, que es la salida 15. Entonces podemos ver que al todos tener uno, por eso se enciende. Igual si, no sé, si encendemos si apagamos el 4, vamos a ver que ya no va a ser el 15, la salida 15 la que se enciende, sino la 14. Y así podríamos probar con todos los resultados y vamos a ver que así funciona. Prácticamente el de multiplexor es lo que hace eso. Estamos aplicando este, unas combinaciones binarias para así poder sacar las entradas del control y las salidas que deseamos. Por eso estamos seleccionando los ceros y los unos como nosotros queremos. También, al usar el inhibidor, podemos decir que estamos utilizando, bueno, lo estamos haciendo para que sea el cero y para que se conozca, bueno, para que se nos haga más fácil a nosotros manipularlo, porque así vamos a utilizarlo como 0 y 1, si no sería la inversa, serían los unos en lugar de 0, pero al nosotros hacer el circuito estamos haciendo que puedan ser unos y ceros como nosotros lo conocemos. Yo soy Juan Martínez, les presento el significado de qué es un codificador. Bueno, este es un circuito combinacional con dos n entradas y n salidas, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. Existen dos tipos fundamentales de codificadores: codificadores sin prioridad y codificadores con prioridad. Soy José May y este es un circuito demostrando el codificador. En este caso tenemos un codificador comercial TTL 74147. Entonces lo que hace, pues básicamente, como dice su nombre, es codificar. En el circuito tenemos una fuente de 5 volts, 9 switch. Estas van conectadas a las entradas del 1 a 9, resistencias para cada una. Y tenemos 4 salidas, la A, B, C y D. Entonces, lo que dice el circuito integrado 74147, como ya se mencionó, tiene 9 entradas y 4 salidas. Estas tienen lógica negada, es decir, que se activan a nivel bajo. También nos da a entender que se activa utilizando los ceros y no los unos. Entonces, ahora los switch están en modo activo alto. Eso quiere decir que marcan uno en todas las entradas y por lo tanto los LEDs nos dan cero. Otra parte importante es a tomar en cuenta los LEDs. Si estos están prendidos, significan que la salida es un 1, pero si están apagados, significan que es 0. Y lo que eh, el circuito integrado nos dice es que tiene lógica negada. Entonces el resultado nos va a arrojar como LEDs apagados.
Entonces vamos a hacer una prueba con los switch. También cabe mencionar que este switch, este circuito integrado es de decimal a BCD. De decimal lo convierte a BCD. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, en el switch S1, donde tenemos todas nuestras entradas, presionamos el switch número 5. Entonces nuestra salida, nosotros lo tenemos en lógica negada, entonces los LEDs apagan. Y como resultado tenemos el número 5, pero en binario. Es decir, el LED 1 es el bit más significativo y el LED 4 es el menos significativo. Entonces, tomando esa referencia, el LED 4 es el 1, 3 y el 2 cuenta como un 4, entonces en decimal. Entonces 4 más 1 es 5. Otro ejemplo sería el 9. Por ejemplo, si nosotros presionamos la tecla 9, entonces nos arroja en las salidas que se apagan los LEDs el 1 y el 4, que en binario significa eso. Entonces, si nosotros dejamos la tecla 9 encendida y ahora encendemos la tecla 7, por un ejemplo, las dos al mismo tiempo, entonces la salida nos va a arrojar que va a ser 9. Lo que tiene una curiosidad de este circuito es que si nosotros tenemos dos teclas presionadas al mismo tiempo o accionadas en el mismo tiempo, lo que hace el circuito es dar prioridad al número más alto. Entonces, en este caso tenemos el 9 y la salida va a ser lógica negada en binario. Mi nombre es Juan Martínez, les presento una pequeña significado de lo que es un multiplexor. Bueno, los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. En el campo de la electrónica, el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello, lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Mi nombre es Sergio Andrés Amaya Manzano y voy a platicarles acerca del circuito multiplexor. Bueno, en este caso, el multiplexor es un circuito combinacional que selecciona información de varias entradas, pero que solo tiene una sola línea de salida. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 líneas de entrada y una sola de salida, y lo que va a hacer este circuito es, dependiendo qué combinación de control tengamos, qué entrada se va a conectar con la salida. Eso es lo que va a decir este circuito integrado. En este caso es el 74LS153D, que es un multiplexor. Y bueno, tenemos conectado una fuente de 5 volts y tenemos nuestras 4 variables de entrada. Y aparte, abajo tenemos las variables de control, que son las que van a decidir, en este caso van a controlar, como su nombre indica, qué entrada se va a conectar con la salida y va a encender el LED. En este caso prioriza esa entrada específica que nosotros le demos según la combinación. Entonces tenemos 4 entradas y eso nos da combinaciones de 2 bits. Entonces nuestras combinaciones posibles de variables de control son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces en esos casos, dependiendo cuál sea, es qué entrada va a conectarse con la salida. En este caso tenemos I0, I1, I2 e I3 en orden ascendente, es decir, de arriba hacia abajo. Y bueno, vamos a hacer la simulación. Entonces en I0, que es el primer switch, corresponde a la combinación 0, 0. Eso quiere decir que las variables de control están apagadas. Entonces, en este caso ya están apagadas, por lo tanto, si yo selecciono I0, el LED enciende. Pero si selecciono cualquiera de las demás entradas y hago cualquier tipo de cambio, el LED no sufre ningún cambio, no recibe ninguna señal que no sea de I0, debido a que las variables de control solo permiten que la primera entrada
llegue y se conecte con la salida. En este caso, vamos a cambiar a I1 y en este caso la combinación que corresponde es 0,1. Entonces hacemos 0,1 y en este caso solamente I1 debería conectarse con la salida y así sucede. Entonces confirmamos de nuevo con las demás y vemos que si accionamos las demás no hay ninguna interferencia con la salida porque solamente I1 está conectada. Entonces procedemos a hacerlo con la siguiente combinación. En este caso es 1,0 y esa corresponde a I2 y entonces encendemos I2 y el LED enciende. Se priorizó I2 y por lo tanto hacemos la prueba y ninguna interviene en este caso, tampoco. Entonces hacemos la última prueba, apagamos todas las entradas y en este caso las variables de control indican 1 y 1. Entonces eso significa que I3 va a ser la única que sea priorizada en este caso para conectarse con la salida. La encendemos y vemos que el LED efectivamente enciende y hacemos la prueba con las demás entradas y observamos que ninguna interviene y así es como funciona el circuito multiplexor.